abrimos la santa palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20. Nos quedamos en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Y por eso tenemos que volver a hablar y tenemos que reafirmar algunos puntos de la alianza, porque eso es lo que vamos a ver, lo que vamos a hablar a partir de ahora, la alianza de Dios. Si ustedes se recuerdan, nosotros hablamos ya de la alianza en el Génesis. ¿Alguien se recuerda cuando hablamos de la alianza en el Génesis? Cuando Abraham hablamos de la alianza. Vimos todo lo que es la alianza, cómo se hace una alianza. Dimos una clase de varios días sobre qué cosa es una alianza. Esta alianza que va a hacer Moisés en el monte Sinaí no va a ser una alianza diferente que la de Abraham. Es la misma alianza de Abraham. Lo que tenemos que entender que el Señor hizo la alianza primitiva, la alianza original la hizo con un solo hombre, la hizo con Abraham. Por eso se recuerdan, Abraham partió los animales y lo puso en el medio. Era una alianza de tú a tú, de Abraham con Dios. Ahora en este momento la alianza de Abraham va a pasar de Abraham a todo el pueblo. O sea, la alianza se va a ampliar de una alianza personal con una promesa. ¿Se recuerdan cuál era la promesa de la alianza? Yo te daré más descendientes que estrellas hay en el cielo, y de ti saldrán príncipes y reyes. Fue la promesa de Abraham. Esa promesa que se le dio a Abraham, y se acuerda que el Señor le dijo, mira, esta tierra para ti no es hoy, pero vendrá un día que yo te la daré. Esa alianza que el Señor hizo con Abraham, personal, que pasó a través de Isaac, que pasó a través de Jacob, que pasó a través de los primogénitos. En este momento ya no va a ser la alianza de una persona. A partir de este momento va a ser una alianza de una nación. Por eso es que es tan importante, porque podemos decir que la alianza de Dios se concretó en el Sinaí, porque en Abraham fue solamente promesa y compromiso. Ahora esa alianza ya no es personal, ahora es con todo un pueblo, y por eso se va a renovar los sacrificios, la sangre, porque así como se hizo con Abraham, ahora se hace con los descendientes de Abraham, y con esto se constituye el pueblo de Israel. Recuérdense que dijimos la semana pasada que una persona me preguntaba, ¿se recuerdan? Me decía, ¿por qué Dios escogió a Israel? Y yo le dije, Dios no escogió a Israel, Dios hizo a Israel a partir de una persona, no hay opción. Dios hizo a Israel a través de una persona. Por eso este camino de Dios fue largo, de casi 600, 700 años. Primero, el miembro del pueblo de Dios era Abraham y Sara. Primero una persona, Abraham. Después una familia, Abraham, Sara e Isaac. Después la familia se amplió, Abraham, Sara, Isaac y Jacob. Porque recuérdense, seguro que ustedes se lo han olvidado, pero yo le dije que hay una condición para que haya alianza. Descendencia. Ahora nos estás aprovechando bien las clases. Para que haya alianza tiene que haber descendencia. Si no hay descendencia, y más, hoy en día más que descendencia, está bien la palabra descendencia, pero hoy en día podemos decir sucesión, que la sucesión es descendencia. Si no hay sucesión, no hay alianza. Porque ¿de qué sirve la alianza con Abraham si después no va a haber personas que mantuvieran la alianza? O sea, la alianza es fundamental. Por eso la alianza de Dios que comienza con una persona se convierte en alianza con una familia. De alianza con una familia se convierte en alianza con una tribu. Y de alianza con una tribu se convierte en alianza con un pueblo. Pero cuando entra en el Sinaí, Israel entra como un pueblo, una manada que venían como quiera. Pero cuando tienen el encuentro con el Señor en el Sinaí y firman el pacto, ya de Sinaí en adelante ya no sale un pueblo, del Sinaí en adelante sale una nación. El Sinaí es el nacimiento de la nación de Israel. Por eso, una de las fiestas, de las 5 fiestas principales de Israel, es la fiesta de las cabañas. Tú sabes, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cabaña. ¿Y qué recuerdan ellos la fiesta de las cabañas? El tiempo que Israel acampó alrededor de Sinaí, y la fiesta es la fiesta de la ley, es la fiesta de los tabernáculos, es donde Dios le da la ley a Israel. Es una de las grandes fiestas de Israel. Porque y tenemos en este momento en que Dios va a tener un encuentro con su pueblo. Recuérdense cuando Israel estaba en Egipto, que el Señor le dijo a Faraón, quiero que mi pueblo salga, ¿a qué? A adorar. Y se lo repito para que ustedes se lo graben. Dios no quería que Israel saliera a ser libre ni que saliera a hacer una fiesta. Dios quería que Israel saliera a adorar.
Dios quería que el trabajo que Israel hacía para Faraón se traspasara como un trabajo que se hace a Dios. Y se recuerdan que el trabajo del pueblo que hace a favor de Dios, ¿cómo se llama? Liturgia. Liturgia es la palabra griega. Por eso la liturgia es un trabajo del pueblo para Dios. La primera función del pueblo de Israel como pueblo de Dios era que era un pueblo de adoradores. Y por eso era un pueblo de adoradores, se iba a convertir en un pueblo santo, en un pueblo de sacerdotes, en un pueblo que iba a convertirse en el primogénito de Dios. ¿Qué cosa es el primogénito? El primer varón nacido, la alegría del primer varón nacido. Israel es el primer pueblo, es el varón, es el primero nacido de Dios. Esa fue la gran ventaja. Y con este pueblo que ya venía preparándose desde Abraham, el Señor ahora va a firmar la alianza. Acuérdate que la alianza se la dio a Abraham como compromiso, pero la alianza se va a firmar como pacto en el monte Sinaí, porque el objetivo de la alianza no era con un hombre, el objetivo de la alianza era con un pueblo. Por eso tenemos que entender bien qué cosa es una alianza, y lo hablamos cuando Abraham, la mejor ustedes se recuerdan, qué cosa es una alianza y qué cosa es un contrato. Alianza y pacto es lo mismo. Yo diría que el pacto es más allá de el pacto es el culmen de la alianza, porque es como cuando ustedes compran una casa y ustedes hacen un arreglo con el realtor y le dan un cheque. Esa casa es de ustedes, ¿no? Hacen un compromiso cuando ustedes le dan un cheque. Pero ¿cuándo esa casa es de ustedes? Cuando ustedes firman. O sea, la alianza es eso de yo quiero esta casa. El pacto es cuando tú firmas el contrato porque cumpliste con todas las estipulaciones y la casa es tuya. Por eso la alianza comienza con Abraham y el pacto se va a sellar con Israel. Pero un pacto, una alianza, no es lo mismo que un contrato. Eso lo hablamos cuando Abraham. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un intercambio de bienes o cosas. ¿Tienen claro eso? Un contrato es un intercambio de bienes o cosas. Yo te doy y tú me das. Los que son rialtos saben que lo que es un contrato. El rialto consigue la casa y la otra persona pone el dinero. Es el que vende carro, también eso es un contrato. El dealer pone el carro, el banco pone el dinero y tú eres el beneficiario. Eso es un contrato. O sea, que el contrato es un intercambio de ¿qué cosa? De bienes o de cosas. La alianza es un intercambio de personas. En el contrato prima, esto es tuyo y esto es mío. Eso es el contrato. En el banco, en la casa, el dinero es del banco y la casa es de la persona que lo va a comprar. Esto es tuyo y esto es mío. En el pacto se dice yo soy tuyo y tú eres mío. ¿Entiendes la diferencia? Cuando tú haces un contrato, que esto es tuyo y esto es mío. Cuando se acabe el contrato, ¿qué pasa con las dos partes? Ya, más nunca se ven. El realtor no se hace padrino de los niños, ni es invitado a comer la nochebuena con el vendedor de carro. Tú no le invitas a un party en tu casa el día de tu cumpleaños, no sé qué son amigos, estamos hablando de un vendedor cualquiera. En un contrato, cuando se te cambia el objetivo, cuando se te cambia los bienes, ¿qué pasa con la relación? Se acaba. La alianza forma familia. La alianza forma un vínculo que ya no se puede separar. Los que entran en una alianza están separados, están unidos para siempre. Ustedes ven la diferencia entre contrato y alianza. Eso es muy importante. El contrato se sella con una promesa, ¿no? Cuando uno compra una casa, ¿qué promesa uno sella el contrato? ¿No? Cuando tú compras una casa, voy a pagar. Esa es tu promesa. Cuando tú compras una casa, ¿tú la pagaste completa? No, se sobreentiende que en el contrato tú prometes que vas a pagar. En el contrato tú prometes que vas a pagar. El contrato se sella con una promesa. En la alianza o en el pacto se jura en el nombre de Dios. ¿Se fija la diferencia? En el contrato se basa en tu propia palabra. Yo voy a pagar. En la alianza tú pones a Dios como testigo. En el pacto con Dios, Dios es testigo, por eso el pacto crea familia, crea lazos familiares. Si ustedes van viendo todo esto que estoy diciendo del pacto de Dios, ¿a qué se parece? A un matrimonio. Todo esto que le he dicho no aplica a un matrimonio. Por eso
Desde este momento que Dios hace un pacto con Israel, Israel dice, esto que Dios ha hecho con nosotros es igualito a lo que hace un esposo con la esposa. Por eso a partir de aquí se empieza a conocer la relación de Dios con Israel como una relación de matrimonio, de novio con la esposa. Ya no es lo mío ni ya no es lo tuyo, ahora es lo de nosotros. Ya no es que hicimos un pacto en el Sinaí, Israel se va por aquí, Dios se va por allá. Se crea un vínculo ya, donde va Israel, va Dios. Y donde va Dios, va Israel. Como donde va el esposo, va la esposa. Entonces, ¿usted entiende la diferencia entre un contrato? Un contrato se basa en una negociación. Un pacto se basa, en una alianza se basa en un sentimiento. Es la gran diferencia. Ahora, todo pacto tiene una sanción. Todo pacto tiene una sanción. Recuerden que el Apocalipsis explica la sanción del pacto de Israel. ¿Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con que todo pacto tiene una sanción? Cuando ustedes van a ser jurado de un juicio, aquí ¿cuántos han ido a ser jurado de juicio? A mí me llaman todos los años. No sé por qué mi nombre se trabó en algún lado, que todos los años a mí me llaman y ya ni doy excusa porque no me puedo escapar. Cuando tú o cuando ustedes han visto juicio por televisión, una persona jura, con la mano arriba de la Biblia, decir la verdad y toda la verdad. Y si la persona dice mentira, ¿qué pasa? Peca, te agarra la cárcel por largo tiempo. ¿Por qué te agarra la cárcel si tú dices mentira cuando haces un juramento jurídico? Porque tú violaste la palabra que tú dijiste que ibas a decir. ¿Qué cosa? La verdad. ¿Ustedes entienden cómo todo pacto tiene una sanción? Así el pacto de Dios con Israel también va a tener una sanción. Por eso vamos a ver en el Deuteronomio, cuando leamos el Deuteronomio, vamos a ver cómo Moisés se lo dice. Si tú sigues al Señor, vas a ser bendecido de esta forma, de esta forma y de esta forma. Pero si tú no sigues lo que tú has prometido, lo que tú has hecho el pacto con Dios hoy, sobre ti va a caer esta desgracia, esta desgracia y esta desgracia. Esa es la sanción del pacto. Todo pacto tiene bendición y tiene sanción. La sanción va unido al rompimiento de tu palabra dado en el pacto. Por eso que voy a explicar el Apocalipsis. El Apocalipsis va a explicar cómo la sanción del pacto cayó sobre Israel, que fue infiel al pacto con Dios. Por eso el Apocalipsis es el gran amén. El Apocalipsis es el que cierra todo el pacto de Dios con Israel. Ahora, para que entendamos una cosa, el Señor hizo con nosotros un nuevo pacto. ¿Sí o no? ¿Dónde lo hizo? En Jesús hizo un pacto de Dios. Ahora, si ustedes entienden esto, ustedes van a entender la cruz, porque esto tiene que, aunque crean que no es, ¿se acuerdan que dijimos que el Éxodo tiene que ver, es el Evangelio del Antiguo Testamento? El Éxodo tiene que ver para entender la redención y el Éxodo tiene que ver para entender los sacramentos. ¿Se recuerdan que lo dijimos? Recuérdense, Israel rompió el pacto. ¿Y qué cayó sobre Israel? La sanción, no un castigo, Dios no es castigo, la sanción del incumplimiento del pacto. Si ustedes se comprometen a pagar la letra de un carro y el banco les da el dinero que ustedes no tienen y ustedes dejan de pagar el carro, ¿es un castigo que el banco te lo quite? No es un castigo porque tú incumpliste la promesa que hiciste con el banco porque tú no tenías dinero para tener ese carro. No es castigo. Castigo es si tú pagaras y el banco viniera y te estrujara el carro porque tú le caes mal. La sanción, el pacto es voluntario. Cuando la persona bajo el nombre de Dios se pone en el pacto libremente, si no lo cumple, sobre esa persona no cae castigo, cae la sanción del pacto. Porque antes de hacer el pacto te dicen, si tú incumples el pacto, esto y esto caerá sobre ti. ¿Ustedes lo quieren hacer? Sí lo queremos hacer. Eso es como lo que pasa con los esposos cuando van delante de Dios y dicen, me entrego a ti en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte me separe. Y el Espíritu Santo pone, si tú lo rompes porque te aburriste, rompiste el pacto, prepárate que la sanción del pacto caiga a ti en esta vida o en la otra. Si no, no seas capaz de decirlo. Cállate la boca y no te cases si tú no eres capaz de cumplir el pacto. Así, ¿entienden? Es que es tan similar el pacto de Dios como un matrimonio. Pues ahora, nosotros hicimos un pacto con Jesús, ¿no? Israel rompió el pacto, ¿sí o no? ¿Y qué cayó sobre Israel? Castigo. Cristo hizo un pacto con nosotros, con Dios, con la iglesia. ¿Nosotros rompemos el pacto, sí o no? Vaya, si lo rompemos continuamente, día a día. Cada vez que pecamos, rompemos el pacto. ¿Y por qué las sanciones del pacto no han caído sobre?
No, se lo voy a explicar ahora. María Marta fue la que estuvo seca. ¿Sabe por qué no, las sanciones de violar el pacto no caen sobre nosotros? Porque ya la sanción de violar del pacto cayó sobre Jesús en la cruz. ¿Ustedes entienden? Cada vez que nosotros violáramos el pacto, la muerte venía a caer sobre nosotros porque la promesa es la vida eterna. Por eso Jesús muere, porque Jesús muere y él carga sobre él todas las veces que nosotros vamos a romper el pacto. Y por eso el castigo de la cruz. Cuando tú entiendes esto, tú entiendes por qué es la cruz. La cruz no es un hecho fortuito. Jesús firma el pacto. Fíjate, el pacto se firma entre Dios y Jesús, se firma en la Eucaristía. La Jueves Santo por la noche, ¿se acuerdan lo que dice Jesús? Esta es la sangre de mi alianza. Alianza nueva y eterna, que será entregada por ustedes para el perdón de los pecados. Fíjate bien, cuando veamos Israel, cuando Dios hace un pacto con Israel, matan un cordero. ¿Y qué hacen con la sangre del cordero? La riegan arriba de la gente. La sangre cierra el pacto. Porque cuando hace un pacto se mata un animal. ¿Por qué se mata un animal? Porque el que hace el pacto dice que a mí me pase lo que le pase a ese animal si yo incumplo el pacto. Y la prueba que yo estoy dispuesto que a mí me pase lo que le pase a ese animal, ¿qué cosa le pasó al animal? La muerte. Si yo incumplo el pacto, es la sangre que se rocía sobre la gente. ¿Usted no ha visto eso que dicen los americanos? El cross my heart. Cuando ellos hacen algún... Eso quiere decir que mi corazón se divida en 4, que se rompa si yo incumplo lo que estoy prometiendo. Eso es lo que quiere decir el cross my heart, que la gente no sabe ni lo que está diciendo. Por eso, Moisés hace el pacto con Israel. Israel quiere hacer el pacto. Matan el cordero y la sangre cae sobre... Se hizo la alianza. Ahora, cuando Cristo hace la alianza en la Eucaristía, la sangre no es tirada sobre nosotros. La sangre es bebida por nosotros en la Eucaristía. Por eso es un pacto más perfecto, porque la sangre de un animal cayó sobre Israel, pero nosotros la sangre de Dios no va a caer sobre nosotros por fuera. La vamos a tomar, vamos a tener común unión con el pacto. ¿Ustedes entienden eso? Por eso la Eucaristía es la fiesta del pacto, lo vamos a ver después. El pacto se realiza en la Eucaristía. Y Jesús lo dice, esta es la sangre de mi alianza. Alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Ahí se hizo un pacto de la nueva alianza. Ahora, en el pacto, ¿qué se hacía después del pacto? Se sacrificaba un cordero, ¿no? Israel hizo el pacto y después ¿qué hicieron? Sacrificaron al cordero. Jesús hizo el pacto Jueves Santo. Después el cordero del pacto fue sacrificado. Y después, ¿qué iba a hacer Moisés con Israel con la sangre del pacto? La va a tirar. Ahora en este caso Jesús no tira la sangre sobre nosotros. Jesús nos da su sangre para que nosotros permanezcamos en el pacto. Y cuando Jesús sube es el animal, el cordero muerto para la fiesta del pacto, porque ese cordero se mataba, lo vamos a ver, para hacer una fiesta, porque cada pacto lleva una fiesta. ¿Qué hay después de las bodas? Fiesta. Después del pacto siempre hay una fiesta. Siempre después del pacto de Dios hay una fiesta. Israel, y después que mataron el cordero del pacto, ¿qué hicieron? Hicieron una fiesta y se lo comieron. Por eso que nosotros hacemos el pacto con Jesús, hacemos una fiesta que es la Eucaristía. ¿Y qué comemos? El cordero del pacto. El cordero pascual, el cordero que fue el pacto. Pero por eso, como Jesús sabía que el pacto nosotros lo vamos a romper, Jesús en la cruz, el pacto era, tendremos la vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. La promesa del pacto que hizo Dios con nosotros a través de Jesús es que nos va a dar la vida eterna. ¿Cuál es el castigo al rompimiento del pacto? La muerte. ¿Qué es lo opuesto a la vida eterna? La muerte. Por eso Jesús, sabiendo que nosotros íbamos a romper el pacto, Él cargó la consecuencia del pacto. Él cargó la sanción del pacto allá en la cruz. Por eso que nosotros no somos destruidos. Mira, esta civilización con todos los pecadores que es destruido. Porque el pecado, el castigo que debió haber caído sobre nosotros, ya cayó sobre Jesús. ¿Ustedes entienden eso? Ese es el sentido de la cruz. Jesús realizó la sanción del pacto sobre Él mismo para que eso no cayera sobre nosotros. Una sanción eterna. ¿Eh? Una sanción eterna. Eterna porque es en Él. El pacto de Dios ahora no es con nosotros.
El pacto de Dios era con Israel, cada uno de Israel. El pacto de Dios ahora no es con nosotros, el pacto de Dios es con Jesús. Porque Él hizo el pacto y Él pagó las consecuencias del pacto. Nosotros entramos al pacto de Dios cuando nos bautizamos, pero no entramos yo solo a Dios. Yo entro al pacto de Dios a través de Jesús. Por eso somos el cuerpo de Jesús. Porque con el bautismo somos el cuerpo de Jesús, el cual tiene el pacto. ¿Ustedes entienden eso? Es importante que nosotros sepamos, entendamos eso. El pacto que se hace con la Eucaristía y lo sella con su sangre. Por eso, si se recuerdan cuando hablamos del pacto, cuando hablamos del pacto con Abraham, ¿se recuerdan en cómo se dice pacto en hebreo? Yo estoy seguro que Jorge se acuerda. ¿Cómo dice pacto en hebreo? Sí, como lo dijo, Lucía lo dijo como un ventrículo con la boca, sin sonido. El pacto se dice Shemot en Israel. Pero se recuerdan que Shemot tiene la raíz de la palabra 7. ¿Se recuerdan? Shemot tiene la raíz de la palabra 7. Shemot y 7, Shabbat, tienen la misma raíz. ¿Por qué? Porque cuando Dios sella el pacto con la creación en Adán y Eva, el séptimo día. Por eso Shemot quiere decir pacto, porque número 7, por eso en toda la Biblia el número 7 va a implicar pacto de Dios. Ahora fíjate, Shemot, 7, pacto. ¿Cuántos son los sacramentos? 7. A través de los sacramentos, nosotros recibimos la plenitud del pacto de Dios. Por eso los sacramentos son 7. Porque a través de los sacramentos nosotros recibimos la plenitud del pacto y nos adentramos en el pacto de Dios. Esto es lo que ocurre aquí en la teofanía del Sinaí. Y esto es lo que ocurre en el pacto que Jesús hace con nosotros. San Pablo lo va a explicar muy bien en la carta a los Hebreos. Si ustedes buscan la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 18, dice San Pablo: no se han acercado a una realidad palpable, fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán, toque de trompeta y a un sonido de palabras tal que suplicaron los que lo oyeron no se les hablara más. Es que no podían soportar esta orden. El que toca el monte, aunque sea un animal, será muerto. Tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés dijo: espantado estoy y temblando. ¿A qué se refiere San Pablo aquí? ¿A qué se refiere San Pablo aquí? A lo que acabamos de leer, a Éxodo 20. Aquí San Pablo se está refiriendo al encuentro de Dios con Moisés. Se está refiriendo a San Pablo. ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué dice San Pablo a los hebreos y a nosotros? Ustedes no se han acercado a una realidad palpable. ¿Por qué es una realidad palpable? Una realidad palpable es lo que Israel vio. Israel vio un monte que estaba temblando, vio un monte que estaba echando humo, un monte que estaban cayendo rayos, un monte que estaban sonando trompetas, un hombre que se oía una voz potente que gritaba. Eso es una realidad palpable. Lo vieron. ¿Qué dice San Pablo a la iglesia? Ustedes no se han acercado a una realidad palpable. Dice San Pablo, tan palpable era que Moisés dijo: esto es algo terrible. Israel dijo: nosotros no queremos seguir oyendo. Ahora dice en el versículo 22, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, reunión solemne, y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos, llegados ya a su perfección, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la sangre de Abel. Que se añada bendición a su palabra. ¿Qué está haciendo San Pablo aquí? Está comparando el pacto de Israel ¿con qué cosa? Con el pacto de nosotros. Dice San Pablo, el pacto de Israel fue algo terrible, lo vieron con sus propios ojos. Israel era un pueblo primitivo, tenía que ver algo que los impresionara. Dice San Pablo, ustedes no están delante de eso, ustedes están de una realidad totalmente espiritual. Pero no por ser espiritual, más poderosa. Fíjate que dice San Pablo,
¿A quién se acercó Israel? Al monte Sinaí. Israel se acercó al monte Sinaí. Dice San Pablo en el versículo 22. Nosotros nos acercamos al monte Sión. ¿Ven la diferencia? ¿Israel a qué monte? Nosotros. En el monte Sinaí se dio la ley. Pero ¿cuál cosa era el monte Sión? El monte Sión era donde moraba el rey. Israel se adentró a una realidad terrible y palpable. Nosotros nos acercamos a la montaña donde mora el rey, al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Dice, nosotros en el pacto nos acercamos a la Jerusalén celestial. ¿Por qué? Porque la primera Jerusalén, ¿de dónde era? De la tierra, hecha por el rey David. La segunda Jerusalén, ¿de dónde está hecha? En el cielo. Por eso que Juan la ve que baja del cielo, no porque es un platillo volador, sino porque la primera la hizo David, la segunda no es hecha por nosotros, la segunda viene a nosotros, una Jerusalén perfecta, que es la iglesia, y a miriadas de ángeles. Dice, fíjate lo que dice ahora, reunión solemne, asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos. O sea, dice, ustedes se han acercado a la morada del rey, pero junto con la morada del rey, ustedes se han acercado a la fiesta de los que están inscritos en él. ¿Y nosotros cuándo somos inscritos en el cielo? Cuando nos bautizamos. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos estamos acercando a una Jerusalén del cielo, que es la iglesia, a una congregación que está hecha por aquellos que estamos en el pacto nuevo de Dios. Dice, reunión solemne. Lo que tenía Israel alrededor del Sinaí, una reunión solemne. ¿Se acuerdan que se tenían que purificar? Nosotros, dice San Pablo, también nos acercamos a una reunión solemne donde tenemos que purificar. ¿Qué reunión solemne es la cual nosotros nos acercamos que tenemos que purificarnos? La Eucaristía. Es la congregación del pueblo de Dios. Haced esto memorial mío. Dice, nos acercamos a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. Los que no están bautizados no pueden acercarse a la Eucaristía, no son parte del pacto. Y a Dios, juez universal. Cuando nosotros nos acercamos a la reunión solemne de los inscritos en el cielo, a la Jerusalén celestial, que es la iglesia, ¿a quién nos acercamos? A Dios, que es juez universal. ¿Y qué cosa es un juez? El que dirige que se cumpla o no se cumpla el pacto. No estamos hablando de ley, estamos hablando de pacto. Y ahora muy importante, y a los espíritus de los justos llegados a su perfección. De nuevo, cuando nos acercamos a la fiesta solemne, ¿cuál es la fiesta solemne? La Eucaristía, que se celebra en la iglesia, que es la Jerusalén que bajó del cielo. Nos acercamos a Dios, que es el juez del pacto. Nos acercamos, ¿quién dice ahora? A los espíritus de los justos que han llegado a su perfección. ¿Quiénes son esos? No, esos son todos los que han muerto en el pacto de Dios y están en el cielo, que son los santos. Sí, pero ustedes cuando dicen santos se refieren a los santos canonizados, y esto no se refiere a los santos canonizados, eso se refiere a santo es toda aquella persona que entra al reino de Dios. De todos estos millones y millones de santos que hay en el cielo, la iglesia ha puesto como ejemplo un puñado pequeñito, que son los que se han destacado por sus virtudes heroicas. Pero dice que cuando tú te acercas a la Eucaristía, que es la fiesta del pacto, tú te acercas también a todos aquellos que ya llegaron al cielo. Porque ¿qué crea un pacto? ¿Qué le dije que creamos un pacto? Familia. Un pacto crea familia. Un contrato no crea familia. ¿Tú firme qué hace? Un pacto crea familia. Si crea una familia, la familia de los que ya murieron y los que estamos vivos no estamos separados en el pacto. Y por eso cuando hacemos la fiesta de la Eucaristía, estamos en la fiesta de la Eucaristía los vivos y los que están vivos con el Señor. Así que cuando ustedes vienen a la Eucaristía, ustedes están celebrando la Eucaristía con la abuela de ustedes que partió, con la mamá de ustedes y el papá de ustedes que partió, con el hijo de ustedes que partió, con toda la familia, las tías de ustedes que partieron, están junto con ustedes celebrando la Eucaristía, porque es la fiesta del pacto. Y ahí están todos los espíritus, están los ángeles, está Dios que es el juez del pacto, y están los espíritus de los justos que llegaron a su término. ¿Y quién está en medio de ese pacto? Jesús
mediador de una nueva alianza. Pero no solo está eso, ¿qué más está? La aspersión purificadora de una sangre que clama más fuerte que la sangre de Abel. Cuando tú entras a la Eucaristía, que es la fiesta del pacto, ahí está la sangre. ¿Pero qué sangre está? La de Cristo, que es la sangre del pacto. ¿Qué dice San Pablo? Esa sangre clama más al cielo que la sangre de Abel. ¿La sangre de Abel clamaba al cielo o no clamaba al cielo? Sí clamaba al cielo porque fue derramada por su hermano siendo el justo. Dice que la sangre de Cristo derramada por sus hermanos siendo el santo clama al cielo más que la sangre de Abel. A Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la expresión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel. Esto que vemos aquí es la comparación que hace San Pablo al final de la epístola eucarística a los hebreos sobre la antigua alianza y la nueva alianza. ¿Qué es lo que quiere decir San Pablo? Tenemos una alianza muchísimo mejor y superior a la alianza que tuvo Israel, porque la alianza de Israel era prefigura, la alianza de nosotros es real, es realidad. La sangre de Israel se hizo con la sangre de un animal, que el animal es perecedero. La sangre de nosotros se hace en Cristo, que es eterno. Por eso la alianza de Israel se acabó y la alianza de nosotros jamás se va a acabar. Es alianza eterna. Lo dicho Jesús, sangre de la alianza nueva y eterna. Por eso nosotros, hermanos, hemos escogido el mejor pacto. La semana que viene, porque tenemos claro qué cosa es la alianza, vamos a comenzar con la promulgación de la alianza. Cuando en el capítulo 20 del Éxodo, versículo 1, dice, Dios pronunció estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué del país de Egipto, lugar de la esclavitud. Así comienza la alianza. Fíjate, la alianza comienza, ¿se acuerda? Con un prólogo. Dios recuerda. ¿Y qué es el prólogo qué es el prólogo de un libro? Es la introducción para que tú entiendas. Dios hace la introducción. ¿Y cómo hace la introducción? Yo soy el Dios que te sacó de Egipto, que te liberó cuando tú eres esclavo. Ese es el prólogo. Israel nunca puede olvidar, para valorar la alianza, Israel nunca puede olvidar que él fue esclavo y que el Señor, no los dioses de Egipto, el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, fue quien lo liberó de la esclavitud, quien transfirió el trabajo de Dios de Faraón hacia él. Esta es la esencia de la alianza. Ya el trabajo que tú hacías para Faraón lo vas a hacer. ¿Y cuál fue el gran pecado de Israel? Que se hizo un becerro y dijo, ese es Yahvé el que te sacó de Egipto. Tú ves cómo el demonio corrompe. Dios dice, yo soy quien te saqué de Egipto. Y a los 2 días que dice Israel, se hace un becerro y dice, ese es Yahvé, ese becerro ese fue el que me sacó a mí de Egipto. Tú ves cómo, así como el demonio pervirtió a Adán y Eva, el mismo demonio pervierte al pueblo de Israel en la otra alianza. Por eso, pero aquí es importante, con esto comenzaremos la semana que viene, estas palabras que abren la alianza. Y eso es el recordatorio de Dios. No hay otro Dios. El Dios que te liberó de la esclavitud fui yo. El Dios, y dice el tetragramatón, que se traduce como Yahuwah o Yahvé. Yo, Yahvé, tu Dios. Fíjate, no dice yo Yahvé un Dios, yo Yahvé tu Dios. Porque desde la alianza es un matrimonio. Yahvé es de Israel e Israel es de Yahvé. Por eso dice, yo no soy del Dios de Egipto, no soy el Dios de Siria. Yo, tú, Dios, más ninguno, te liberé de la esclavitud de Egipto. No fue Ra, no fue Amós. Y fíjense, ya con esto terminamos, vamos a hablar brevemente de un punto. Cuando se hace la alianza, ¿qué se mata? No, un becerro, un buey, es lo que van a matar, un buey. Con eso se celebra la alianza. Cuando se termina la alianza, matan a un buey. Era mi pregunta. ¿Qué adoraban en Egipto? Un buey. Era el buey Apis. Un buey era el dios de Egipto. Y cuando se acaba de hacer la alianza, ¿qué es lo que matan? Un buey. Mataron los dioses de Egipto. Ya no es más dios de Egipto. Ahora es el dios de Israel el que reemplaza al dios de Egipto. Porque recuérdense que Israel cometió el pecado de hacerse semejante a los egipcios. Por eso el sacrificio va a ser la muerte del Dios que tú antes adorabas, para empezar a adorar el Dios nuevo.
Entonces esto va a ser muy interesante. Pero ahora, a partir de la semana que viene, el Señor va a poner las estipulaciones del pacto. Va a decir a Israel, tú eres mi pueblo. ¿Cuál es la característica del pueblo? Pueblo santo, pueblo de sacerdotes. Ahora Dios va a decir, para que tú seas mi pueblo y tú tengas una idea de cómo tienes que vivir para agradarme a mí, yo te voy a dar esta norma. La vía de santificación, la vía de parecerse a Dios de Israel, ¿qué cosa va a ser? La ley. Si tú haces esto, si tú no matas, si tú no robas, si tú no adulteras, si tú no envidias, tú te vas a parecer a mí. Entonces, así comienza a empezar Israel, por eso la ley era buena. Pero ya nosotros no estamos en la ley, el pacto de nosotros es de la gracia. Ahora nosotros nos parecemos a Dios no porque cumplimos la ley, sino porque recibimos la gracia. Entonces nuestra misión no es cumplir la ley, nuestra misión es alcanzar la gracia. Y mientras más gracia alcance, mejor. Ahora uno dice, bueno, la ley no sirve. Claro que la ley sirve, porque si tú robas, pierdes la gracia. Si tú matas, pierdes la gracia. Si tú mientes, pierdes la gracia. Si tú adulteras. Pero ahora tu misión no va a ser cumplir una ley. No puedo equivocarme en el tercero. No. Ya yo voy a amar a mi padre y a mi madre, no porque me lo mandan, sino porque yo vivo en la gracia. Esa es la gran diferencia entre nosotros y Israel. Israel no tenía gracia. Israel que tenía ley. Haces esto, esto y esto. Nosotros en este pacto nuevo, en vez de ley, vamos a tener gracia, que es lo que Dios pone en nuestro corazón y nos hace vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quiera. Así que empezamos con el estudio de los mandamientos, uno por uno, la semana que viene.